Así que siempre reemplace. Entonces ahí reemplazamos x por 10, ahí tenemos 20, más 25 tenemos 45, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta ya que muchas veces nosotros llegamos a un valor en la ecuación que no necesariamente es lo que me están preguntando, siempre lea la pregunta, ¿ya? Seguimos. Ahora tenemos una tercera clasificación. Esta clasificación es de los ángulos, pero según la suma de sus medidas. Fíjense que la primera clasificación era por la medida de los ángulos, ¿ya? Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, ¿ya? Ángulo extendido. Después venía la clasificación según la posición, que ahí están los ángulos adyacentes, los ángulos consecutivos, los opuestos por el vértice. Y después viene la tercera clasificación, que es según la suma de las medidas, ¿ya? Entonces, es importante que si los dos ángulos suman 90 grados, decimos que son ángulos complementarios. Y si suman 180 grados, son suplementarios. Ahora, también me pueden preguntar por el complemento de un ángulo o por el suplemento de un ángulo. Si a mí me preguntan por el complemento de un ángulo, es lo que les falta para completar los 90. Por ejemplo, si a mí me preguntan por el complemento de un ángulo de 20 grados, es 70, porque 20 más 70 me da 90, es lo que les falta para llegar a 90. Ahora, si trabajamos desde el punto de vista algebraico, si dice el complemento de un ángulo alfa, va a ser 90 menos alfa, ¿ya? Me faltó el grado. Si me dicen el suplemento de un ángulo alfa, sería lo que le falta a alfa para llegar a 180, o sea, 180 grados menos alfa. Ojo aquí, el complemento del suplemento del ángulo beta. Entonces acuérdense que cuando la frase ya es un poquito más larga, del final de la frase hacia atrás. Si a mí me hablan del suplemento del ángulo beta, eso es 180 menos beta. Y ahora le vamos a aplicar el complemento, es decir, vamos a decir 90 menos ese ángulo. Pero es muy importante que le pongan el paréntesis, porque este signo negativo tiene que cambiar los signos al interior del paréntesis, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan que restar un binomio, acuérdense de aplicar el paréntesis, porque si no le ponen el paréntesis, cuidado, ahí se van a equivocar. Y ahí nos va a quedar menos 90 más beta, ¿ya? Entonces, siempre que tengan que trabajar restando un binomio o un polinomio, acuérdense de poner el paréntesis. Yo lo voy a dejar expresado nomás para que ustedes lo visualicen bien. Después ustedes hacen la operación en el caso de que le pongan alternativa, ¿ya? Después dice, el suplemento del complemento del ángulo beta. Entonces, el complemento del ángulo beta es 90 menos beta. Entonces, como me dicen el suplemento de eso, entonces 180 menos eso, pero con paréntesis, ¿ok? Después, el suplemento del ángulo alfa menos 10, como es un binomio con paréntesis, o sea, 180 menos alfa menos 10 con paréntesis. Después, el complemento del ángulo beta más 30 es un binomio, por lo tanto, 90 menos ese ángulo con paréntesis. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en el libro hay varios ejercicios de esto, que en el fondo son casi como problemas de planteamiento más que de geometría, fíjense. El suplemento del ángulo de 45 grados, 180 menos 45. El complemento de 54, 90 menos 54, ¿ya? El triple del suplemento de un ángulo alfa, perdón, de un ángulo delta, es 144 grados. ¿Cuánto mide delta? Bueno, ahí hay un problema de planteamiento, ¿ya? Obviamente que en términos que son geométricos, pero dice el triple del suplemento del ángulo delta. Nosotros sabemos que el suplemento del ángulo delta es 180 menos delta. Y como dice el triple, vamos a multiplicar por 3 eso, con paréntesis, porque es el triple del suplemento, ¿ya? Si yo no le pusiera el paréntesis, estaría multiplicando por 3, 180 solamente. Cuidado, ¿ya? Ese es, lo traducimos como es igual a 144 grados, y ahí tenemos una ecuación de primer grado, y usted ahí despeja, ¿ya? Lo dejo planteado, ustedes lo terminan. Insisto, estos son ejercicios del libro. Dice, el suplemento de beta menos 20 grados es igual a 20 a beta, ¿ya? Entonces, el suplemento, o sea, 180 menos eso, es igual a beta. Y ahí despeja y encuentra el valor de beta. Lo mismo acá, el suplemento de ese ángulo, que es 180 menos eso, con paréntesis, más el complemento de este ángulo, que es 90 menos ese ángulo, con paréntesis, luego sumamos. Eso es todo, ¿ya? Entonces, esos son problemas de planteamiento asociados a conceptos geométricos que pueden aparecer, ¿ya?
Ahora, aquí entramos a una materia que es muy, muy relevante dentro de los contenidos de geometría, porque cuando nos hablan de líneas paralelas cortadas por una transversal, se van a producir una serie de ángulos que tienen ciertas características. ¿Ya? A ver, primero, definamos qué son líneas paralelas. Las líneas paralelas, vamos a dibujar aquí, son rectas que por mucho que uno las intersecte, no tienen, o sea, por mucho que uno las proyecte, no tienen intersección. Esas líneas son líneas paralelas. En cambio, esas líneas de ahí son líneas no paralelas. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar aquí el lápiz. Entonces hablamos de que estas dos líneas, L1 y L2, son líneas paralelas. Ese es el símbolo de paralelismo, ¿ya? L1 paralelo con L2. En este caso, L1 no es paralela a L2, paralela. Vamos a ponerle L1, L2, no es paralela con L2. ¿Por qué estas líneas no son paralelas? Porque en algún punto se van a intersectar cuando uno las proyecta, ¿ya? En cambio, las líneas paralelas, por mucho que uno las proyecte, nunca tienen intersección, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos hablan de una transversal es una recta que corta a otras, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos una transversal T. Vamos a trabajar con el lápiz de acá abajo. Espera un poquitito. Ya, entonces, cuando uno trabaja con rectas paralelas, solo si son paralelas, es importante tener en cuenta eso, aquí se van a producir una serie de ángulos. Algunos son de igual medida y otros son suplementarios. A ver, poner atención aquí. Estos ángulos que estoy marcando aquí son todos de igual medida. El 2 es opuesto por el vértice con el 4, y si estas líneas L1 y L2 son paralelas, el ángulo 2 y 4 tiene que ser igual al ángulo 6 y 8. Esos 4 ángulos que estoy marcando ahí de verde son de igual medida, y luego esos 4 ángulos que estoy marcando ahí con rojo, si L1 con L2 son paralelas, son de igual medida, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta que aquí tenemos parejas de ángulos que son de igual medida y otra cosa, otras que son suplementarias. Por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 2, como están sobre la misma línea recta, suman 180. Lo mismo acá. El ángulo 2 con el ángulo 3 suman 180, ¿ya? Entonces, a mí lo que más me interesa, más allá de los nombres, ¿ya? Porque después vamos a hablar de los ángulos alterno interno, alterno externo, pero lo que me interesa es que ustedes sepan aquí identificar ángulos que son de igual medida y otros que son suplementarios. Por ejemplo, el ángulo 2, que ustedes ven aquí, con el ángulo 7. El ángulo 2 con el ángulo 7 tienen que sumar 180. ¿Por qué? Porque el ángulo 2 es igual al ángulo 6 y el ángulo 6 con el 7 suman 180. Entonces yo tengo que saber mirar que aquí hay parejas de ángulos que son suplementarios y otros que suman 180. Por ejemplo, el ángulo 4 con el ángulo 6 son de igual medida, el 4 con el 6 son de igual medida, ¿ya? Pero si yo tomo, por ejemplo, el ángulo 5 con el 2 son suplementarios, ¿ya? Ahora, vamos a ver los nombres que reciben estos ángulos de acuerdo a la posición que tienen. Tenemos los ángulos alternos. ¿Qué significa alternos? Que están a distinto lado de la transversal, ¿ya? Pero uno por dentro, pueden estar por dentro de las paralelas o por fuera de las paralelas. Por ejemplo, estos ángulos que yo estoy marcando ahí se llaman ángulos alternos internos. Fíjense que el ángulo 4 con el ángulo 6 son de igual medida. Están uno a cada lado de la transversal, a distinto lado de la transversal, pero por dentro. Por eso es por dentro de las paralelas, ¿ya? Por eso son alternos internos. Esos también, alternos internos. El ángulo 3 con el ángulo 5 son de igual medida. Claro, no tienen la misma medida que el 4 y el 6, pero entre ellos, esta pareja son de igual medida. Estos son alternos internos, a distinto lado de la transversal, pero por dentro de las paralelas, ¿ya? Entonces, siempre las parejas de ángulos alternos internos van a tener igual medida. Estos de aquí se llaman alternos externos, a distinto lado de la transversal, pero por fuera de las paralelas. Esos también son alternos externos, a distinto lado de la transversal, por fuera de las paralelas, de igual medida, ¿ya? Luego, ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes están por el mismo lado de la recta transversal, pero uno por dentro y el otro por fuera de la paralela. Entonces, esos son correspondientes, ¿ya? Y los ángulos correspondientes, las parejas, son siempre de igual medida.
Esos también son correspondientes, el 2 con el 6, ¿ya? Uno por dentro y otro por fuera de la paralela, al mismo lado de la transversal. Ahí también tenemos correspondientes, el 3 con el 7. Y luego el 4 con el 8, correspondientes, ¿ya? Ahora, también tenemos los colaterales. Los ángulos colaterales, en este caso, son suplementarios, no son iguales. Por ejemplo, el 3 con el 6 no tienen la misma medida, pero esos ángulos suman 180. ¿Por qué? Porque el ángulo 6 es igual al ángulo 2 y el 2 con el 3 suman 180. Entonces, es importante tener en cuenta que los ángulos colaterales son suplementarios, ¿ya? Esos son colaterales internos porque están por dentro de las paralelas, fíjese. Esos también son colaterales internos, por dentro de las paralelas, suman 180. Esos que están ahí son colaterales externos, también suman 180, son suplementarios. Esos también son colaterales externos. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, cada vez que nosotros tengamos líneas paralelas, podemos trabajar con estos ángulos que son de igual medida, alternos internos, correspondientes, colaterales. Más allá de los nombres, identificar los ángulos que son de igual medida y aquellos que son suplementarios. Ahora, hay una técnica que es bastante eficiente para identificar cierto tipo de ángulos que de repente se ven un poco escondidos. Nosotros le llamamos acá en el pre ley Z. No sé si en el colegio la habrán visto así ustedes, pero si ustedes ven que la recta L1 es paralela con la recta L2, siempre y cuando eso ocurra, podemos decir que estos ángulos son ángulos de igual medida. En el fondo son ángulos alternos internos. Miren, si nosotros trabajamos con las paralelas, aquí usted tiene escondida una Z. Entonces nosotros le llamamos ley Z. El ángulo 4 con el ángulo 6 son los alternos internos, eso que yo estoy marcando ahí. Entonces es muy frecuente que dentro de los ejercicios usted logre identificar una Z formada con estas líneas paralelas. Entonces no importa cómo esté la Z, el tema es que esos ángulos siempre van a ser de igual medida. Puede estar acostada, patas para arriba, radiada, pero siempre que L1 sea paralela con L2, esos ángulos son ángulos alternos internos y son de igual medida, ¿ya? Ahora, también tenemos la ley M, pero la ley M es un poquito más elaborada porque tiene que ver con triángulos. Pero si ustedes logran ver una M cuyas patitas de la M sean paralelas, siempre tiene que cumplirse eso, podemos decir que este ángulo más ese ángulo es equivalente a ese que está ahí. Entonces, siempre que ustedes tengan una M con rectas paralelas, ya, las patitas de la M paralela, acuérdense, S más S les va a dar ese ángulo que está ahí, ¿ya? De ahí la vamos a explicar porque la demostración de esa ley M tiene que ver con triángulos y todavía no llegamos a los triángulos, ¿ya? Luego tenemos ley F. La ley F dice que si ustedes tienen una F formada por estas líneas que sean paralelas, estos ángulos de aquí van a ser de igual medida. Claro, miren, aquí en las paralelas ustedes pueden visualizar una F que está escondida. Entonces, el ángulo 3 con el ángulo 7 son ángulos correspondientes. Entonces, por eso son de igual medida. Y no importa cómo esté la F, la única condición es que L1 y L2, ¿cómo tienen que ser? Paralelas, ¿ya? Ahora, ley C. Ley C son los ángulos colaterales. Entonces, así nos ayuda a recordar de mejor manera. Entonces, fíjense que aquí tenemos una C, pero la condición para que se cumpla la ley C es que L1 tiene que ser paralela con L2. ¿Y qué dice la ley C? Estos ángulos no son iguales, pero suman 180. Eso dice la ley C. No importa cómo esté la C, puede estar así, acostada, patas para arriba, patas para abajo, como sea, pero el tema es que L1 y L2 tienen que ser paralelas. Y ahí podemos decir que por ley C esos ángulos suman 180. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Entonces, atención con eso porque les va a ayudar muchísimo a recordar los ángulos que son de igual medida y la ley M, ojo con ella porque también la vamos a utilizar. Ya, entonces, bueno, aquí me dan rectas paralelas y me preguntan la medida del ángulo X. A ver, primera cosa, recordar que aquí vamos a seguir usando los ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo tiene la misma medida que ese, ¿ya? Porque son opuestos por el vértice. Y además, este ángulo
con este son ángulos adyacentes, están sobre la misma línea recta, por lo tanto suman 180. Entonces, si eso es 110, el ángulo adyacente tiene que medir 70. Y si ustedes se dan cuenta, ahí hay una Z. Eso les ayuda a visualizar que el ángulo X con el ángulo de 70 grados tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, ojo, ley Z muy utilizada para trabajar con estos ejercicios, ¿ya? Bueno, en el ejercicio que viene se ve con claridad la ley Z, ¿cierto? Y claramente este ángulo que ustedes ven aquí tiene que ser igual a ese, ¿ya? Ojo que nos están diciendo que esas líneas son paralelas, pues por eso podemos aplicar ley Z. Si no nos dicen que son paralelas, cuidado, no nos podemos guiar por la imagen. Entonces, ahí podemos decir que estos dos ángulos son de igual medida. Y vamos a despejar, vamos a agrupar todo lo que tiene beta a un lado, lo que no tiene beta al otro, y ahí obtenemos el valor de beta que al dividir por 2 nos va a dar 35. ¿Vamos todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Seguimos. Aquí tenemos líneas paralelas, L1 paralela con L2, L3 paralela con L4. Y nos dicen que alfa vale 135 y nos preguntan por la medida de alfa más beta. Entonces vamos a trabajar aquí con los ángulos correspondientes. Fíjese que ese ángulo alfa tiene la misma medida que son ángulos correspondientes, porque L1 es paralela con L2. Pero además, como L3 es paralela con L4, ese ángulo que ustedes estoy marcando aquí va a ser igual a este que tenemos acá. Estos también son correspondientes, ¿sí? Y por lo tanto, el ángulo beta es opuesto por el vértice con ese ángulo, por lo tanto, son de igual medida. Entonces ya tenemos la medida de alfa y de beta, que en este caso son iguales, y la suma de ellos es 270 grados, ¿ya? Entonces, ojo con los ángulos entre paralelas, que son muy importantes para los ejercicios en geometría. Seguimos. Aquí tenemos tres líneas paralelas. Se visualiza un triángulo, pero todavía no nos vamos a meter mucho con el triángulo porque estamos trabajando con paralelas. De ahí viene toda la parte de los triángulos un poquito más adelante, ¿ya? Ahora, nos dicen que L1 paralela con L2 paralela con L3. Tenemos tres paralelas y me dicen que beta vale 129 grados. Lo vamos a marcar. Me preguntan por la medida del ángulo X. Ya, vamos viendo. Este ángulo beta mide 129 grados. Este ángulo que está aquí al lado es su ángulo adyacente, ¿ya? Recuerden que los ángulos adyacentes siempre suman 180, son suplementarios, por lo tanto el suplemento ahí tiene que medir 51. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por las líneas paralelas que hay aquí se forma una ley Z. Entonces, ese ángulo que está ahí tiene que ser exactamente igual a este que está acá, pero son ángulos alternos e internos. Entonces, eso también tiene que medir 51. Ahora, nosotros sabemos que los ángulos que están sobre la misma línea recta suman 180. Fíjense que estos tres ángulos que están ahí son suplementarios, en el fondo los tres van a sumar 180 grados, por eso dan un ángulo extendido, ¿ya? Entonces, claramente, gamma más 2 gamma más 51 es igual a 180. Entonces, aquí nos queda 3 gamma igual a 129. Entonces, si nosotros hacemos ahí, nos va a quedar que gamma es igual a 129 partido en 3, que es 43 grados. Entonces ahí ya tenemos el valor de gamma. Entonces, ojo, porque la pregunta no es cuál es el valor de gamma, nos están preguntando por el valor de X. Entonces nosotros sabemos que aquí hay una Z también, dibujada con líneas paralelas, por lo tanto gamma tiene que tener la misma medida que X. Por lo tanto el valor de X es 43. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces, ojo con la ley Z, hay que verla, aprender a visualizarla. Profe, una pregunta. ¿Eso se podría haber sacado por los ángulos internos del triángulo? Sí, sí, también. Es que como no hemos visto triángulo, por eso no lo resolví con los triángulos. Ya, vamos para allá, vamos para allá. Ahora, antes de llegar a los triángulos y seguir trabajando con eso, tenemos aquí líneas que se ven paralelas. Eso es muy importante. Fíjense que L1 se ve paralela con L2, pero eso es lo que yo veo.
no estoy segura que esas líneas sean paralelas. Eso es en apariencia, ¿ya? Y una cosa es que usted esté seguro que sean paralelas y otra es que usted cree que son paralelas. Yo ahí aparentemente se ven paralelas, pero no tengo la certeza. Por lo tanto, no es posible asegurar que esas rectas sean paralelas solo porque yo las veo paralelas. Fíjense que no me dicen nada, ¿ya? Cuidado con suponer cosas que uno ve que pareciera, pero no las puedo asegurar. En este caso, a mí me están diciendo L1 paralela con L2. Aquí yo tengo certeza de que estas líneas son paralelas y por esa razón puedo decir que ese ángulo es igual con ese, que ese ángulo es igual con ese y así sucesivamente. Porque tengo certeza de que esas líneas son paralelas. Estamos seguros de que eso ocurre porque me lo están indicando. Caso 3. Vamos al tercer caso. Esas líneas, L1 y L2, uno las mira y uno dice, eso no se ve paralelo. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que no se ven paralelas L1 y L2, si a mí me están asegurando que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, la única posibilidad de que esos ángulos sean iguales es que esas líneas en realidad sí sean paralelas, aunque no se vean, ¿ya? Entonces uno puede decir, estos ángulos son correspondientes. Y si los ángulos correspondientes son de igual medida, es porque esas rectas inevitablemente son paralelas. Entonces aquí nosotros podemos concluir que son paralelas porque la única forma de que esos ángulos sean de igual medida es que L1 sea paralela con L2. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, una cosa es lo que uno cree, otra es lo que estamos seguros porque nos dicen, ¿ya? Y otra cosa es lo que se puede deducir. Entonces, el peor de los casos es que ustedes se guían por las apariencias, ¿ya? Y que asuman cosas que no son, ¿ya? Entonces, cuidado, en los ejercicios de geometría usted tiene que puede hacer dos cosas. Le pueden estar diciendo que son paralelas o usted puede concluir que son paralelas, pero usted no puede decir que son paralelas simplemente porque usted las ve paralelas. Cuidado con eso. Ya, vamos a los triángulos. Cuando hablamos de un triángulo, hablamos de un polígono de 3 lados, ¿ya? Tiene 3 vértices, generalmente los vértices se nombran con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas, ¿ya? Los triángulos tienen 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos interiores, ¿ya? Ahí están los ángulos interiores. Ahora, siempre un ángulo interior va a tener un ángulo exterior adyacente y un ángulo interior con un exterior adyacente siempre van a sumar 180 grados porque están sobre la misma línea recta, ¿ya? Entonces, cada ángulo interior de un triángulo con su exterior adyacente siempre son suplementarios. Entonces, de aquí salen algunos teoremas que son importantísimos, como por ejemplo el teorema número 1. El teorema número 1 dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. Vamos a preguntarnos por qué, porque tiene que ver con algo que acabamos de ver. ¿Por qué la suma de los ángulos interiores es 180 grados y no 190 o 170? Vamos a ver. El tema es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un triángulo ABC, tenemos ahí sus ángulos interiores, alfa, beta y gamma. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a proyectar un poquito el lado AB, lo voy a alargar, ¿ya? Y vamos a trazar una línea que pase por el punto C, paralela al lado AB. Entonces, estas líneas son paralelas. Yo estoy dibujando 2 líneas paralelas, ¿ya? Entonces, si esas líneas son paralelas, fíjense lo que ocurre. Aquí se va a formar una ley Z. Entonces, ¿qué pasa? Si este ángulo es beta, el de acá también, ¿ya? Lo mismo pasa acá, fíjese, ley Z. Si este ángulo es alfa, este de acá también, ¿ya? Entonces, ocurre que claramente estos 3 ángulos que están aquí están sobre la misma línea recta, entonces inevitablemente alfa, beta y gamma tienen que sumar 180 grados. Entonces, de ahí viene que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 y no otra medida, ¿ya? Entonces, la ley Z está muy fuerte en esta parte de los triángulos. Ahora, el teorema 2 dice que la suma de los ángulos exteriores de los triángulos siempre suman 360 grados, ¿ya?
Ahora, recuerde que eso usted lo puede comprobar diciendo que este ángulo alfa prima es 180 menos alfa. Acuérdense que es el suplemento del ángulo interior. Este de aquí es 180 menos gamma. Y este que está aquí es 180 menos beta. Y si usted suma después esos ángulos, le va a dar 360 grados, ¿ya? El tema es que siempre la suma de los interiores es 180. La suma de los exteriores es 360 grados. No lo vayan a confundir. Luego, ya sabemos que un ángulo interior con uno exterior adyacente siempre suma 180 grados porque son ángulos que están sobre la misma línea recta. Ese es el teorema 3. Y el teorema 4 es el que menos ustedes utilizan. Ponga atención. El teorema 4 dice lo siguiente. Se me borrará. El teorema 4 dice, siempre la medida de un ángulo exterior es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces, cuando yo digo eso, la mitad del curso no me entiende porque no saben lo que son los ángulos adyacentes, ¿ya? A ver, este ángulo, que es alfa prima, tiene un ángulo adyacente, que es alfa. Esos son los adyacentes, ¿ya? Entonces, yo voy a decir, el ángulo exterior es siempre equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar un triángulo. Aquí. Si yo digo que este ángulo mide 40, este 60 y este, ahí tenemos 180, ya. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, vamos a cambiar el color. Este ángulo de aquí debiera medir 140 grados. Fíjense que este ángulo es equivalente a la suma de estos dos. 60 más 80 es 140. Entonces, siempre un ángulo exterior es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Fíjese, este que está aquí sería 120. Y ese ángulo, que es un ángulo exterior, es equivalente a 40 más 80. 40 más 80 es 120. Entonces, siempre cada ángulo exterior es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Por ejemplo, este que está aquí es 100. Si ustedes suman estos dos, 60 más 40, también les va a dar 100. Ángulo exterior equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ojo con ese teorema porque lo vamos a usar. Entonces tenemos 4 teoremas asociados a los triángulos. La suma de los ángulos interiores es 180, la suma de los exteriores que es 360, un ángulo interior con un exterior adyacente suman siempre 180, y todo ángulo exterior siempre es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Ojo con ese teorema 4. Ya, aquí voy a explicar por qué se produce la ley M, que la nombré, pero no expliqué por qué. Mire, aquí tenemos una M que está formada con esas líneas L1 y L2 paralelas, ¿ya? ¿Qué pasa? Vamos a explicar por qué este ángulo de aquí es la suma de estos dos. Mire, voy a proyectar esa línea, ¿ya? Y luego voy a fijarme en ese triángulo que estoy marcando ahí, en el triángulo ABC. Fíjense en algo importante. Aquí tenemos una ley Z, ¿cierto? Entonces, este ángulo de aquí mide alfa, ¿cierto? Acabamos de ver teorema del ángulo exterior. Ya, fíjese, en este triángulo, en el triángulo ABC, mirando el triángulo ABC, este ángulo de aquí, que estoy marcando de verde, es un ángulo exterior. Y el ángulo exterior siempre es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces, de ahí viene que ese ángulo es alfa más beta. ¿Se entendió? Sí, profe. Eso es. Entonces, de ahí viene que siempre que ustedes tengan que resolver un ejercicio donde vean una M con las líneas, las patitas paralelas, pueden aplicar este teorema. ¿Ya? Entonces, detrás de eso que está ley Z y el teorema del ángulo exterior del triángulo. ¿Ok? Ahí está la explicación. Entonces, nosotros lo aplicamos. ¿Ya? Entonces decimos, aquí nos preguntan cuánto mide X. Ya, acuérdense que para poder calcular X, yo primero necesito saber cuánto mide este ángulo y este ángulo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. Si este ángulo que tenemos ahí arriba mide 150,
30. 30. Y si este mide 40, ese 40 también. 40 porque son opuestos por el vértice. Entonces el valor del ángulo X es la suma. este. Sería la suma de S con S. Eso dice la ley M. ¿Todo bien? Sí, profe. Seguimos. Gracias, Javiera. Dice, en el triángulo ABC de la figura, la medida del ángulo X más el ángulo Y. Ya, como siempre en matemáticas hay muchas formas de hacerlo, pero, porque hay algunos que me dicen, profe, ¿puedo decir que la suma de los ángulos interiores es 180 y puedo calcular el valor de X? Me dicen algunos, porque si esto es 125, estos dos suman 180. Entonces, claramente este ángulo de aquí va a medir 55, ¿cierto? Y este de aquí también 55. Entonces, ahí lo que me falta para llegar a las 180, ahí tengo 110, este sería 70. Esa sería una opción, ¿cierto? Trabajando calculando la medida del ángulo X y el ángulo Y. Pero, yo diría más rápido, el ángulo exterior es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. El ángulo exterior es equivalente a la suma de esos dos. Listo. Y ahí tengo el tiro 125 sin necesidad de tener que calcular el valor de X y el valor de Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, profe. Dice, tenemos aquí un triángulo, el triángulo ABC. Me preguntan por la medida de alfa. Resulta que estos ángulos que me están marcando aquí son todos ángulos exteriores. Por lo tanto, vamos a sumar y vamos a decir que esos ángulos suman 360. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ustedes despejan y encuentran el valor de alfa porque es una ecuación sencilla de resolver. ¿Ok? Seguimos. Acá tenemos un ejercicio un poquito más complicado. Dice, en la figura adjunta, CD es bisectriz del ángulo BCE. Nos dicen que alfa mide 55 grados, que beta mide 85 y nos preguntan por el valor de X. Ya, a ver, como siempre aquí en geometría hay varios caminos, no hay uno solo para resolver y en matemática en general siempre es así, ¿ya? A ver, opción número 1, primero. Aquí tenemos que encontrar el valor de X. Sabemos que estos ángulos son opuestos por el vértice, o sea, tienen igual medida. A mí me dicen que CD es una bisectriz, por lo tanto, del ángulo BCE. Este es el ángulo BCE. ¿Ya? Entonces, esos ángulos tienen que tener la misma medida, entonces le vamos a llamar X también a eso, por el concepto de bisectriz. Ya, ahora además me están dando la medida de alfa y de beta. Ahí tenemos 55 y 85 grados. Los acabo de marcar en la figura. Y luego podemos decir, bueno, si trabajamos con el triángulo, fíjense en el triángulo ABC. Bueno, 85 más 55, ahí tenemos 140. Por lo tanto, para llegar a los 180, este ángulo de ahí inevitablemente tiene que ser 40. Y luego yo puedo plantear que la suma de estos tres ángulos, como están sobre la misma línea recta, entonces suman 180. Eso es un camino, ¿ya? Y ahí ustedes ya despejan y pueden encontrar el valor de X, ¿ya? Y nos va a dar ahí 2X igual a 140 y X igual a 70, ¿cierto? Ese sería un camino, pero también hay otro. Fíjense que, si ustedes se dan cuenta, voy a retroceder aquí un poquito. Vamos a borrar aquí. También pueden usar el teorema del ángulo exterior. Fíjese que el ángulo exterior es ese. Es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces yo podría haber dicho al tiro 2X es igual a 140. Al tiro. Que es lo mismo que hice acá, fíjese, pero lo hice con el triángulo. Fíjese, 2X igual a 140. Es lo mismo, ¿ya? Entonces puede trabajar con el triángulo o con el teorema del ángulo exterior, la misma cosa, va a llegar igual. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Aquí de nuevo tenemos un triángulo, rectángulo en C. Importante marcar la información en la figura, ¿ya? Después dice, los puntos A, B y D son colineales. Ya, acuérdense que si estamos hablando de puntos colineales, son puntos que están sobre la misma línea recta, ¿ya? ¿Por qué me aseguran eso? Para tener claro que lo que me están dando ahí es el ángulo exterior, ¿ya?
Ahora, me dicen que el ángulo I mide 130 grados y me preguntan por X. Entonces puedo usar inmediatamente ángulo exterior. Entonces, el ángulo exterior siempre es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces ahí despejo 130 menos 90, ahí tenemos el valor de X, que es 40. Seguimos, cualquier duda me van diciendo. Ya, llegamos aquí a la clasificación de los triángulos. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Ahí acabo de ver. Sí, la Juliana queda presente. Ya. Entonces, cuando uno trabaja con triángulos, hay dos clasificaciones de acuerdo a la medida de sus lados y la otra clasificación es de acuerdo a la medida de los ángulos, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con un triángulo escaleno es porque tenemos todos sus lados distintos, ¿ya? Entonces, cuando todos los lados son distintos, triángulo escaleno, pero además de eso, todos sus ángulos interiores son distintos. Entonces, uno no solo se puede dar cuenta que es un triángulo escaleno porque tiene todos los lados distintos, sino que todo triángulo que tiene los ángulos interiores distintos es un triángulo escaleno. ¿Okay? Ahora, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un lado ahí que es la base. Los lados que son iguales, en este caso siempre van a generar dos ángulos basales iguales. Entonces, siempre que un triángulo sea isósceles, por tener dos lados iguales, va a tener dos ángulos basales iguales. Y siempre el lado que es distinto es la base, ¿ya? Esta es la base. Y los ángulos iguales siempre se apoyan sobre la base. Ojo con el concepto de ángulo del vértice. Todo triángulo isósceles tiene un ángulo interior que es distinto. Ese ángulo que es distinto es el que se opone a la base, ¿ya? Ese se llama ángulo del vértice. ¿Ya? Entonces, cuidado porque les pueden preguntar cuál es el ángulo del vértice de un triángulo isósceles. Es el ángulo distinto que se pone a la base, ¿ya? Fíjense, dos lados iguales, dos ángulos interiores iguales. Y luego en un triángulo equilátero tenemos tres lados iguales y los tres ángulos interiores iguales. Entonces hay una directa relación entre la cantidad de lados iguales y los ángulos interiores iguales, ¿ya? Entonces, tres lados distintos, tres ángulos interiores distintos. Tres lados iguales, tres ángulos interiores iguales. Dos lados iguales, dos ángulos interiores iguales, ¿ya? Ahora, por otro lado, están los triángulos clasificados por la medida de sus ángulos. Si un ángulo tiene todos sus ángulos agudos, es un triángulo acutángulo. Si un triángulo tiene un ángulo recto, solo un ángulo recto, porque no puede tener los ángulos rectos porque se pasaría de 180, ¿ya? Solo un ángulo recto, vamos a hablar de un triángulo rectángulo. Muy importante tener en cuenta que siempre un triángulo rectángulo va a tener catetos. Los catetos son los segmentos que forman el ángulo recto y este trazo se llama hipotenusa, ¿ya? Entonces, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y los segmentos que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿ya? Ahora, los ángulos alfa y beta, recién entre ellos van a sumar 90. Por lo tanto, es muy importante que en un triángulo rectángulo siempre tenemos un ángulo recto y los otros dos ángulos tienen que ser agudos porque recién entre ellos van a sumar 90 grados, ¿ya? Y luego, el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, y los otros dos ángulos también tienen que ser agudos. El ángulo épsilon con el ángulo phi ahí tienen que ser ángulos que no superen la medida de, en este caso, acuérdense que la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces, si este es un ángulo obtuso, los otros dos ángulos siempre tienen que ser agudos para que no supere la suma de los 180 grados, ¿ya? Entonces, aquí hay un triángulo que por la fusión de las dos clasificaciones vamos a utilizar muchísimo. Vamos a trabajar con un triángulo isósceles rectángulo. Ahora vamos a hacer una mezcla entre las clasificaciones. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un triángulo isósceles rectángulo, tenemos dos lados iguales por isósceles, que son los catetos, es cateto. Y además dos ángulos basales iguales, ¿ya? Esos ángulos, cuando es un triángulo rectángulo isósceles, siempre van a medir 45 grados, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta
que este triángulo es un triángulo notable, ¿ya? Lo vamos a utilizar mucho, después lo vamos a seguir mirando cuando trabajemos con Pitágoras. Y es muy importante también que lo asocien a la mitad de un cuadrado. Déjenme dibujar aquí. Ay, que justo me quedó, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen un cuadrado y dentro del cuadrado ustedes trazan la diagonal, se forma siempre un triángulo, rectángulo isósceles, ¿ya? Entonces uno siempre asocia a la mitad de un cuadrado cuando se traza la diagonal este triángulo, rectángulo isósceles, ¿ya? Más adelante vamos a retomar esto con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos una mezcla de la clasificación por ángulos y por lados, ya recién veíamos un triángulo, rectángulo isósceles. Primero, el triángulo equilátero es siempre un triángulo de tipo acutángulo, porque el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales, pero todos sus ángulos agudos. Por lo tanto, el triángulo equilátero siempre por definición es un triángulo acutángulo, ¿ya? Ahora, un triángulo escaleno acutángulo tiene todos sus lados distintos, pero todos sus ángulos interiores, alfa, beta y gamma, agudos, ¿ya? Cuando tenemos un isósceles acutángulo, tenemos dos lados iguales, dos ángulos basales iguales, pero además alfa y beta tienen que ser ángulos agudos, ¿ya? Si es un isósceles acutángulo. Después, ojo, un isósceles rectángulo, ustedes ya saben que los ángulos basales miden 45 grados y los catetos tienen que ser de igual medida. Un escaleno rectángulo tiene todos sus lados distintos, ¿ya? Todos sus ángulos interiores distintos, pero además tiene un ángulo recto. Y no es posible construir un equilátero rectángulo porque por definición un equilátero tiene que tener todos sus ángulos de 60 grados, imposible que tenga un ángulo recto, ¿ya? Ahora, un triángulo isósceles obtusángulo, fíjese, tiene dos lados iguales y por ende, si es isósceles, sus ángulos basales tienen que ser de igual medida y obviamente que va a tener un ángulo obtuso, ¿ya? Ese ángulo tiene que medir entre 90 y 180. Y un escaleno obtusángulo tiene sus tres lados distintos, pero está obligado a tener un ángulo obtuso, ¿ya? Eso es. Y tiene todos sus ángulos interiores distintos. ¿Es una pregunta aquí en el chat? Ya, Gerardo, vaya nomás. Listo. Seguimos. Y recuerde que no se puede construir un triángulo equilátero obtusángulo porque obviamente que un triángulo equilátero no puede tener un ángulo obtuso. Son todos ángulos agudos. Ya, aquí me preguntan, según sus lados y según sus ángulos, el triángulo ABC de las figuras juntas es... Entonces, primero vamos a sumar los ángulos interiores, que nos tienen que dar 180 grados, vamos a despejar el valor de X y vamos a dividir aquí por 5. Entonces ahí nos va a quedar que X vale 3. Entonces, claramente si ustedes reemplazan ese valor, aquí inmediatamente yo me doy cuenta que hay un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Este de aquí, 4 por 30, me va a dar 120. Por lo tanto, claramente es un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Eso significa que inmediatamente es un triángulo isósceles. Todo triángulo que tiene dos ángulos iguales, por definición, tiene que tener dos lados iguales. Y además, tiene un ángulo obtuso. Entonces, este es un isósceles obtusángulo, ¿ya? Y ojo, este lado es igual a este. Esos son los lados iguales y esta tiene que ser la base. Acuérdense que siempre en la base es donde se apoyan los ángulos de igual medida, ¿ya? Ese es un isósceles obtusángulo. Seguimos. Dice, en la figura adjunta, el triángulo ABC es isósceles de base a B y el trazo AB es igual a la E, entonces la medida del ángulo X. Ya, poner atención aquí. Nos están diciendo que el triángulo ABC es isósceles, marque la medida de los lados. Ya, si usted no tiene un color, póngale unas rayitas, algo así. Esos dos trazos son iguales y por ende sus ángulos basales tienen que ser de igual medida. Déjenme usar aquí el destacado. Entonces, ahí sí. Entonces, este ángulo que está aquí, completito, tiene que ser igual a ese que está ahí. Entonces, ustedes tienen que ir marcando esa información en la figura, ¿ya? Entonces, seguimos. Vamos a marcar ahí los ángulos con alfa. Fíjense que yo puse alfa y alfa.
¿ya? Ahora, yo sé que la suma de los ángulos interiores de ese triángulo suman 180, o sea, en el triángulo ABC, alfa más 54 igual a 180, ¿cierto? Despejamos, nos va a dar 2 alfa igual a 126, por lo tanto el valor de alfa es 63. Entonces yo ya conozco que el valor del ángulo alfa es 63 grados, pero por otra parte me están diciendo además que el trazo AB es igual al AE. Entonces vamos a marcar que ese lado es igual con ese. Entonces el triángulo ABE, ¿qué tipo de triángulo es, chiquillos? Sin que me lo digan. ¿Qué tipo de triángulo es? Es, si tiene dos lados iguales, tiene dos lados iguales, el triángulo ABE es un isósceles, eso es un isósceles. Y los triángulos isósceles tienen sus ángulos basales iguales, por lo tanto ese ángulo de ahí tiene que ser alfa, y el valor de alfa es 63. Por lo tanto, yo ya sé que ese ángulo mide 63, ese también, y por lo tanto X es lo que falta para llegar a 180, ¿cierto? 63 más X son ángulos interiores del triángulo AB, tienen que sumar 180. Ahí tenemos 126, ahí. Y por lo tanto el valor de X tiene que ser 54. Entonces este ángulo de aquí mide 54 grados. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Ya, dice, en la figura L1, L2 y L3 son rectas y el ángulo DAF mide alfa. Ya, ahí tenemos marcado el ángulo DAF, que mide alfa, que es suplementario con el ángulo ABG. Ya. Ojo, primera cosa, estos ángulos son opuestos por el vértice. Y dice, respecto a los lados del triángulo ABC, ¿se puede asegurar que? Entonces me están preguntando qué tipo de triángulo es ese triángulo de acuerdo a los lados. Ya. Entonces, ponen atención aquí. Me dicen que este ángulo que tenemos ahí, el DAF, que mide alfa, que además es igual a ese que estoy marcando ahí, es suplementario con el ABG. Si es suplementario, significa que esos suman 180. O sea, si este ángulo mide alfa, el otro es 180 menos alfa. Ese es el suplemento de ese ángulo. ¿Ya? Ahora, este ángulo de aquí también es el suplemento de alfa, también es 180 menos alfa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide ese ángulo que está ahí? En términos de lo que tenemos. Alfa. Alfa, porque es lo que falta para completar 180. Fíjense que estos ángulos que están aquí están sobre la misma línea recta. Entonces ese ángulo de ahí tiene que medir alfa, porque alfa más 180 menos alfa me da 180. Eso es. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en ese triángulo que ustedes ven ahí, el triángulo CAB, ese triángulo tiene dos ángulos interiores de igual medida. Por lo tanto, la única opción es que tenga dos lados de igual medida. Por lo tanto, ese triángulo claramente es un triángulo de tipo isósceles, ¿ya? Por lo tanto, todo triángulo que tiene dos ángulos de igual medida es un isósceles. Ya, Andrés, no te preocupes. Ya, chiquillos. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y lo último, para que trabajen en su guía. A ver, cuando uno trabaja construyendo triángulos, un triángulo se construye con 3 segmentos, ¿cierto? El tema es si es posible construir un triángulo con cualquier medida de segmentos. Por ejemplo, yo tengo un segmento que mide 1 centímetro, otro que mide 2 y otro que mide 7. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de construir un triángulo con estos 3 segmentos? ¿Qué pasa? No pude formar el triángulo porque hay un lado que es muy largo para los otros dos. Hay un trazo que mide 1 centímetro, otro que mide 2, y cuando trato de hacer calzar el tercero, que mide 7, es muy largo. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede formar un triángulo con cualquier medida de segmentos.
porque no siempre van a calzar. Entonces los matemáticos descubrieron que hay una condición para poder formar un triángulo y que los tres segmentos siempre formen un triángulo. Esa propiedad se llama desigualdad triangular. Miren, dice, para poder construir un triángulo con tres segmentos, estos deben cumplir ciertas condiciones. Y dice lo siguiente, la medida de uno de los lados, por ejemplo, si yo tomo la medida de este lado, que es A, siempre tiene que estar entre la suma de los otros dos, fíjese, B más C, y la diferencia positiva de los otros dos. ¿Por qué la diferencia positiva? Porque la medida de un lado de un triángulo no puede ser negativa, porque son medidas, ya las medidas, las longitudes ya no pueden ser negativas. Entonces, por eso, la medida de uno de los lados siempre tiene que estar entre la suma de los otros dos y la diferencia positiva de los otros dos lados. Por ejemplo, vamos con el otro lado. Si yo tomo el lado que mide B, fíjese, el lado que mide B tiene que estar entre la suma de A con C y la diferencia positiva de A con C. Fíjense que esto es menor estricto, ni siquiera puede ser igual, porque si fueran iguales no calza tampoco, no se puede construir un triángulo, ¿ya? Entonces, siempre la medida de uno de los lados tiene que estar entre la suma de los otros dos y la diferencia positiva de los otros dos. Fíjese, el lado que mide C está entre la suma de los otros dos y la diferencia positiva de los otros dos, ¿ya? Por eso se pone en valor absoluto. Entonces, ese sería el primer teorema relativo a la medida de los lados del triángulo. Y otro, que es muy, muy relevante, es que siempre en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí yo tengo un triángulo con ángulos de 40, 60 y 80. Entonces, ¿qué pasa? A mayor lado se opone mayor ángulo. Entonces, aquí el mayor ángulo es 80. ¿Quién se opone a 80? B. Entonces, como el mayor de los ángulos es 80, el lado mayor es B. Después, ¿quién sigue? 60. Entonces el que se opone a 60 es C. Y luego, ¿quién sigue? 40. Entonces el que se opone a 40 es A. Entonces el menor de los lados es A. A mayor lado se opone mayor ángulo. A menor lado, menor ángulo. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Eso es. Entonces, estos dos teoremas, ojo, ya muy importantes para trabajar con triángulos. ¿Algún mensaje ahí? Ya. Vaya nomás, Renata. Seguimos. Dice, si un triángulo tiene un lado que mide 3 centímetros, otro que mide 4 centímetros y el tercer lado mide un número entero, ¿cuántos triángulos es posible construir con estas tres medidas? Ya, ojo. Tenemos que un lado mide 3, el otro mide 4 y el tercero no lo conocemos. La desigualdad triangular dice, si usted quiere construir un triángulo con un lado que mide 3 y el otro que mide 4, este tercer lado tiene que estar entre la suma de los otros dos lados y la diferencia positiva de los otros dos lados. O sea, la medida de este tercer lado puede estar entre 1 y 7 unidades. Puede ser centímetros, metros, la unidad que sea, pero entre 1 y 7. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos infinitos números reales, infinitos, o sea, podemos construir infinitos triángulos, porque la medida de este lado podría ser 1,1, 1,8, 2,3, 6,9, 5,3, 4, cualquier número que esté entre 1 y 7, ¿ya? Ojo, sin considerar los extremos, ¿ya? Y ahí tenemos infinitos números. Pero como a mí me están pidiendo que la medida sea un número entero, los números enteros que tenemos entre 1 y 7 son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, si fuéramos a construir triángulos con medidas de números enteros, entonces aquí yo puedo construir solamente 5 triángulos. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es. ¿Ya? Ahora, recuerden que en todo triángulo mayor lado se opone mayor ángulo. Teorema, ¿ya? Entonces, aquí nos preguntan por el orden creciente de las medidas de los ángulos interiores. Entonces, fíjese, vamos a ordenar primero
los lados. Tenemos ahí 10, 9 y 5. Ahí tengo el orden decreciente, de mayor a menor. Entonces, el que se opone a 10 aquí es gamma. Entonces, ese es el mayor ángulo. Después, el que se opone a 9 es alfa. Y luego el que se opone a 5 es beta. Entonces, ahí tenemos el orden decreciente de los ángulos. Ya. Aquí lo mismo, pero al revés. Me dan los ángulos y me piden la medida, o sea, el orden en que están los lados, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el orden creciente de los ángulos y vamos mirando ángulo y lado opuesto, ¿ya? Ángulo y lado opuesto. Ángulo y lado opuesto. Y ahí tenemos el orden creciente de la medida de los lados, ¿ya? A ver, y entramos aquí a algunos verdaderos y falsos. Este está en el libro, ¿ya? Por eso es bueno que hagan los ejercicios del libro porque les hacen repasar harto los conceptos. Dice, respecto de la figura adjunta, conteste verdadero o falso, ¿ya? Ojo, me preguntan, me dan las medidas de ese lado y de este lado, pero no me dan la medida del trazo AB. Entonces nosotros sabemos que la medida de este tercer lado, ¿ya? Según la desigualdad triangular, tiene que estar entre la suma de los otros dos lados y la diferencia positiva de los otros dos lados. Entonces yo tengo claro que la medida del lado AB es cualquier número real entre 7 y 17. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a contestar las preguntas de verdadero y falso. Dice, ¿el trazo AB es menor que 17? Claro, porque tiene que ser entre 7 y 17, por lo tanto, verdadero. Lo mismo, AB mayor que 7, por supuesto. Si quiero construir un triángulo, esa tiene que ser la condición. Ahora, dice, si el ángulo A es menor que el ángulo C, entonces podemos decir que AB es mayor que 12. A ver, el ángulo A que está aquí se opone a 12, fíjese. El ángulo C que está aquí se opone, en este caso, al trazo AB. Y para que se cumpla, si el ángulo A en A es menor que el ángulo en C, obviamente que el 12 tiene que ser menor que el trazo AB, o el trazo AB mayor que 12, por lo tanto claramente eso se cumple, es verdadero, ¿ya? Seguimos. Me preguntan si el ángulo en B es menor que el ángulo en C. A ver, el ángulo en B se opone a 5, fíjese, trabajando siempre con lado opuesto. El ángulo en C se opone al trazo AB, y resulta que el trazo AB es cualquier número que está entre 7 y 17, por lo tanto siempre va a ser mayor que 5, por lo tanto eso es verdadero. Vamos con la siguiente. Dice, ¿el ángulo en A será menor que el ángulo en B? A ver, el ángulo en A se opone al que mide 12 grados y el ángulo en B se opone al que mide 5. Pero el 12 no es menor que el 5, por lo tanto claramente esta afirmación es falsa, porque a mayor ángulo se opone mayor lado, o a mayor lado se opone mayor ángulo, por lo tanto, por eso es falso. Listo. Ojo con la última. Dice, si AB mide 5, entonces el triángulo es un triángulo isósceles, el ABC, ¿qué dicen ustedes? Si AB mide 5, ¿será un triángulo isósceles? ¿Porque tiene dos lados iguales? Sí. Sí, seguro. ¿Qué dice la desigualdad triangular? Que el valor del trazo AB tiene que estar entre 7 y 17. Por lo tanto, para que exista triángulo, la medida del trazo AB no puede ser 5. Por eso es falso. O sea, si ese lado midiera 5, ahí no se puede construir un triángulo porque la desigualdad triangular dice que la medida de AB tiene que estar entre 7 y 17. Si no está entre 7 y 17, no se puede ni siquiera construir ese triángulo. ¿Se entendió? Profe. Eso es.
Exacto, Joaquín me pone ahí, no sería triángulo, excelente. Ya, chiquillos, ahí hemos terminado de ver toda la materia de ángulos y triángulos. Bueno, más adelante seguimos con congruencia de triángulos y después con cuadrilátero y paralelogramo. Y seguimos con mucha materia, nos falta mucho de geometría todavía. Pero esta es la primera parte, es como los elementos básicos para que después ustedes puedan trabajar con las otras guías de geometría que vienen más adelante. Entonces pueden ya trabajar con el material 10, pero lo más importante es que esta semana me hagan la jornada de evaluación. Acuérdense que las evaluaciones son sagradas. Si